Buenas tardes. Hoy, martes 16 de diciembre del año 2025, doy inicio a la charla 165 de Radiografía del Imperialismo Británico. Con esta charla voy a dar por finalizada esta simpática reunión que tenemos con ustedes desde el 14 de junio del año 2022, porque está muy avanzado el año y todos merecemos tomarnos un descanso. Pero a lo último de esta charla yo les voy a explicar por qué he decidido que este año termináramos hoy 16 de diciembre. Así que tengan un poquitito de paciencia, porque a lo último se van a enterar. Es una cosa muy importante a la cual yo me voy a referir en su debido tiempo. Ahora es como que hacemos un viaje al futuro, ¿no es cierto? Para explicar algo que ocurrió hoy hace 60 años. Esperen unos minutos y se van a enterar de este gran misterio. Voy a comenzar a leer, a relatarles lo acontecido. Estamos en el sexto tomo de Radiografía del Imperialismo Británico, que como ustedes saben se compone de 7 tomos. Y vamos a comenzar a tratar el capítulo 97. El capítulo 97 se refiere a la presidencia del doctor Luis Sáenz Peña, que nos gobernó desde 1892 a 1895. Como yo les adelanté la última charla, este brillante abogado fue el presidente argentino que verdaderamente más títulos tuvo, ¿no? Llegó a ser presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fue presidente de la Cámara de Diputados, presidente de la Cámara de Senadores y presidente de la Nación Argentina. No hubo otro caso y sinceramente no creo que volvamos a tener un lujo semejante, ni por asomo. El doctor Luis Sáenz Peña ganó las elecciones presidenciales por la conjunción de la llamada Conjunción Cívica Autonomista Nacional, que integró con el doctor José Evaristo Uriburu, también un brillante abogado, un brillante diplomático, al cual me he referido con la cuestión de los límites de Chile. Él era nuestro embajador en Chile en momentos muy muy difíciles. Pero José Evaristo Uriburu, bueno, tras de sí tenía conocimientos tan vastos que, honestamente, al mejor estilo Félix Frías, no pudimos tener mejor embajador en Chile en ese momento. Esta fórmula de consenso fue impulsada por el acuerdismo que habían hecho los generales Julio Argentino Roca y Bartolomé Mitre, que ambos depusieron sus candidaturas y permitieron esta fórmula de consenso, como bien se dice, porque eran tiempos muy difíciles. En especial, todavía no se había solucionado el tema de las misiones orientales con el Brasil, estábamos saliendo de la gran crisis económica generada hacía nada más que 2 años atrás, y la situación con Chile, como siempre, era muy tirante. Los radicales de Leandro Nicéforo Alem e Hipólito Yrigoyen, de acuerdo a una idea que ellos tenían, diciendo que había sido una elección espuria, dijeron que era un gobierno que verdaderamente había llegado con trampa al gobierno. Era una opinión que muchos sostenían en ese momento. Luis Sáenz Peña sabía que la situación económica era muy muy delicada
Carlos Pellegrini verdaderamente hizo milagros en los 2 años que estuvo de presidente, pero la cosa seguía, estábamos como un paciente, todavía estábamos en terapia intensiva. El daño, la crisis del 26 de julio de 1890 fue tremendo. El gobernador bonaerense, Julio Costa, pretendió resistir una orden que se le impartió a todos los gobernadores que entregasen las armas que tenían. Es decir, todos los gobernadores de la nación tienen que entregar las armas al ejército argentino, a la marina, para mantener la calma en toda la nación. El gobernador de Buenos Aires quiso resistir esto. ¿Pero por qué? ¿Estaba en contra del gobierno? No. Pero él sabía, tenía buena información, que Leandro N. Alem y su sobrino Hipólito Yrigoyen estaban planeando una revolución armada. Y según fuentes que Costa, el gobernador Costa, tenía, la cosa iba a empezar tomando la ciudad de La Plata, es decir, la gobernación de Buenos Aires, para luego ir por la ciudad de Buenos Aires, donde estaba el gobierno central. Los radicales comprendieron que para poder triunfar en su levantamiento debían moverse con gran premura hacia la ciudad de La Plata, ¿sí? En el interior de la provincia los radicales eran muy muy fuertes. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar rápidamente a La Plata, para trasladar a nuestra gente, ¿no? Y entonces recordaron que en las maniobras militares que se habían generado, ¿se acuerdan? Para ver qué hacíamos si Brasil nos invadía, se habían usado los ferrocarriles. Entonces los radicales dijeron, nosotros vamos a hacer lo mismo. Y de este modo los ferrocarriles asumieron un papel preponderante en la llamada Revolución de 1893. Demostrando a propios y extraños que su gobierno era una administración enérgica, emergente de la gran crisis del año 90, Luis Espeña pretendió formar un gobierno con hombres de diferentes extracciones políticas. Es decir, vamos a juntar la mayor materia gris que tengamos en el país, no importa sus ideas políticas, primero está la patria. ¿No? Él pensaba así, y es un pensamiento que yo comparto. Pero no tuvo gran éxito, lamentablemente. Pues si bien el doctor Aristóbulo del Valle, importante dirigente radical, uno de sus fundadores de ese partido, como yo ya lo he contado días pasados, aceptó desempeñarse como ministro de Guerra y Marina del gobierno nacional. La mayoría de sus correligionarios, presididos por Leandro N. Alem e Hipólito Yrigoyen, rechazaron todos los ofrecimientos que el presidente de la nación les hizo. Luis Espeña para mí era un hombre muy bien intencionado, que no podía darse el lujo de explicar a los que lo criticaban los motivos que le habían llevado a la presidencia, compitiendo con su propio hijo. Ustedes recordarán que Roca lo puso como candidato y Roca Espeña dijo, no, yo contra mi papá no voy a disputar la presidencia de la nación y me voy a mi casa. Pero no se podía decir. Si su hijo llega a la presidencia de la nación, Chile nos va a declarar la guerra. Porque Roque Sáenz Peña combatió contra Chile en la guerra del Pacífico, siendo oficial del ejército peruano. Eso no se podía decir. Yo ahora se los comento así nomás, después se los voy a explicar con más detenimiento. La actuación de ese heroico argentino, como fue el doctor Roque Sáenz Peña, que con el grado de coronel luchó en el célebre combate del Morro de Arica, fue uno de los 7 sobrevivientes. Ahí fue una masacre que se hizo cuando el valiente, el heroico coronel Bolognesi dijo,
no, no, acá no nos rendimos, nosotros vamos a luchar hasta quemar el último cartucho. Y murió combatiendo junto a la inmensa mayoría de sus hombres. Roque Sáenz Peña se salvó de milagro, fue herido, pero fue uno de los pocos que pudo relatar los últimos momentos de ese héroe del Perú, y sus palabras, hasta quemar el último cartucho, es la leyenda que tiene el ejército del Perú como recuerdo de que se combate hasta lo último por la patria, lo cual a mí me parece algo maravilloso, algo heroico, algo muy valiente. Pero ya de eso me voy a ocupar en su debido tiempo. Ahora nada más que hago una pequeña cita. Luis Sáenz Peña no le puede decir al pueblo argentino, mire, yo llegué acá para evitar que llegara mi hijo, porque si mi hijo llegaba a la presidencia corríamos el alto riesgo de que Chile nos declarara la guerra. Y Chile en ese momento, mis queridos amigos, tenía más población que nosotros y estaba muy, muy bien equipado militarmente, especialmente luego de la Guerra del Pacífico, por quienes lo pudieron haber equipado. Adivina, adivinador. Sí, los británicos. Ya lo vamos a hablar. No sigo avanzando. Considerando políticamente fuerte, que estaba fuerte, permitió elecciones no amañadas, permitió libres, digamos, decentes, no me salía la palabra, en el interior del país. Y en algunos lugares perdieron, el orden conservador perdió. Como por ejemplo en la capital federal, el domingo 23 de julio de 1893, los radicales no quisieron participar, pero sí los socialistas, por ejemplo, de Alfredo Palacios, que obtuvieron algunas bancas. El 30 de julio de 1893 estalla en la provincia de Buenos Aires una revolución comandada por el doctor Hipólito Yrigoyen, que era sobrino de Leandro N. Alem, cuyas fuerzas provenientes del interior de la provincia se desplazaron hacia la ciudad de La Plata en ferrocarril. Se tomaron el tren. Y todos los trenes, si los romanos decían que todos los caminos llevan a Roma, todos los trenes, de una u otra manera, de la provincia, o gran parte de ellos, desembocaban en la ciudad de La Plata. O sea que los revolucionarios se tomaron el tren y se fueron a La Plata. El ministro de Guerra y Marina, el doctor Aristóbulo del Valle, logró desarmar a las fuerzas rebeldes bajo la promesa de convocar a una asamblea popular que, sin derramamiento de sangre, eligió al doctor Juan Carlos Belgrano como gobernador interino de la provincia. Y la paz volvió a reinar en nuestra provincia. Yo acá les voy a contar un trabajo que a mí me entregó hace muchos años una querida amiga, la docente Mabel Pereira, de la ciudad de Pigüé, en el partido de General Saavedra, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, un lugar precioso, precioso. Pigüé es una ciudad francesa, digamos, porque la poblaron los emigrantes franceses. Y es una ciudad que forma parte de una especie de confederación internacional de ciudades francesas en todo el orbe. En Argentina es la única. Por citar un ejemplo, en Canadá está Quebec, ¿no? Entonces, es una ciudad preciosa. Si ustedes tienen la oportunidad algún día de visitarla, me lo van a agradecer. Aparte tiene un balneario, unas piletas espectaculares, gigantescas son. Es un lugar hermoso. Si uno quiere desenchufarse, Pigüé es un lugar muy, muy adecuado. Al anochecer del miércoles 26 de julio de 1893, un hombre emponchado para protegerse de los rigores del frío imperante caminaba por las solitarias calles de Pigüé. Este trabajo, discúlpenme,
me olvidé decirlo, que es basado en un trabajo de investigación de Mabel Pereira, que fue museóloga, la docente, Manuel Pereira, y la museóloga, su hermana, Norma Beatriz Pereira, ¿no?, de la ciudad de Pigüé. Se llama La Revolución de 1893, el batallón Pigüé en tren a La Plata. Como es una historia muy poco conocida, y a mí me parece que es lindo dar a conocer el trabajo de investigadores del interior, en este caso de nuestra provincia, voy a proceder a leer. Bueno, ese día, miércoles 26 de julio de 1893, un hombre de noche caminaba por las calles de Pigüé con un frío impresionante. Era el comisario de Azul, Luis Aldaz, un antiguo habitante del lugar que marchaba hacia la casa de Octavio Federico Ducos, el administrador de la sociedad de tierras La Curamalal. Al atenderlo el dueño de casa, Aldaz le dio el salto y seña tan esperado: esta noche nace el niño. Por lo que, muy contento de escucharlo, le invitó a pasar, y luego de conversar un rato decidieron convocar a un grupo de vecinos, pues Aldaz era portador de noticias muy importantes. Al llegar estos hombres a la casa de Ducos, el recién llegado le informó que Hipólito Yrigoyen lo había designado para organizar el Comando Revolucionario de Pigüé. La población, pese a no contar todavía con 9 años de existencia, era una localidad muy poblada en la zona, y de ahí la importancia que tenía que se plegaran a la revolución. Como es de imaginar, esta medida alteró la vida de Pigüé, o sea, estamos en una revolución. Luego de derrocar a las autoridades, en Pigüé, se prepararon para marchar hacia su destino, que iba a ser la ciudad de La Plata. Se constituyó de esa manera, informalmente, el batallón Pigüé, de 82 plazas, que se puso en marcha desde el tren, con buen armamento, porque habían capturado la comisaría local, tomando 20 fusiles Mauser, 22 carabinas Remington, con 5.000 cartuchos. Y ahí este grupo de gente se nos fue. Yo acá no voy a leer toda la marcha, la obra por supuesto que está, porque es un muy buen trabajo, y anduvieron rumbo a La Plata con los trenes de 1893, ¿no es cierto? Y hasta que descendieron en Ringuelet, que es un pueblo muy cercano ya a la ciudad de La Plata, y marcharon por la Diagonal 80 hasta la Plaza San Martín. Tomaron posiciones frente a la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires y se convirtieron en la escolta del gobernador que habían nombrado, Juan Carlos Belgrano, y al otro día participaron la gente del batallón Pigüé en un gran desfile, algunos hablan hasta de 9.000 hombres, que la mayoría de ellos estaban desarmados por la Diagonal 80. El gobierno nacional decretó la intervención federal de la provincia y nombró el domingo 13 de agosto como administrador al doctor Eduardo Olivera. Las fuerzas nacionales ordenaron que los batallones, entre comillas, revolucionarios se desarmasen de inmediato para evitar el derramamiento de sangre, y se les permitía regresar a sus lugares de origen en ferrocarril. El batallón Pigüé, bajo el mando del capitán Algañarás, se embarcó el domingo 13 de agosto de 1893 junto a los revolucionarios de Las Flores, Azul y Olavarría, y siendo recibidos como héroes en sus respectivos pueblos, finalizando de este modo la gran aventura. Duraron poco, la revolución apenas si triunfó por unas horas, pero el gobierno de Luis Sáenz Peña estaba muy complicado. Yo acá pongo conclusión.
Independientemente del resultado adverso de la revolución de 1893 para los radicales, el rápido y sumamente eficiente desplazamiento hacia Pigüé por ferrocarril a La Plata sorprendió a todos. Fue analizado por los comandos militares, diciendo, qué bien que estuvo esta gente, qué rápido que lograron moverse. Epa, esto hay que tenerlo en cuenta, por si las moscas, por si tenemos un problema con Chile. El ferrocarril es un auxiliar fantástico. No nos dimos cuenta, no lo teníamos en carpeta, nadie lo había visto. Los revolucionarios radicales de 1893 sí. Y además se fijaron en algo de la población de Pigüé. Pigüé estaba, digamos, aislada del resto de la provincia, solo la unía el ferrocarril. Y entonces, ya que por ahí solo se podía llegar por ferrocarril, dijeron, este es un buen lugar para hacer maniobras. Nadie nos puede espiar. Así que, tomando unas debidas medidas de contraespionaje, Pigüé nos viene muy bien, el ferrocarril mejor. La población también era algo favorable, que no era muy numerosa. La mayoría eran franceses. Y luego sus hijos, yo esta historia se las voy a contar, ¿no es cierto? Entonces era gente muy buena, decididamente pro-argentina, y bueno, era difícil que el espionaje enemigo, le hace chileno, pudiera infiltrarse en ese lugar. La topografía de Curamalal, de las serranías ahí de Pigüé, hacían que pudiera ser, salvando las distancias, asimilada a una pequeña cordillera de los Andes. O sea, se podía hacer prácticas como si estuviéramos en una región fronteriza a Chile. No, estábamos en la provincia de Buenos Aires, en las serranías de Curamalal. El inhóspito clima padecido por las tropas que salieron de Pigüé, las nevadas y todo, lo hacía un escenario fantástico para generar maniobras. Hubo un experimentado militar llamado Julio Argentino Roca, que si bien estaba en contra del movimiento revolucionario de los radicales, admiró lo que habían hecho. Qué bien que estuvieron, cómo se desplazaron, qué fantástico que fue. Nosotros no nos dimos cuenta de esa ventaja. Pero Roca anotó todo diciendo, nosotros vamos a ir a Pigüé. Ese pequeño pueblito a nosotros nos va a venir muy, muy bien. Y lo hizo de una manera muy, muy inteligente, como vamos a ver en su oportunidad. Abortada la revolución de 1893 sin derramamiento de sangre, Luis Sáenz Peña no quiso matar a los radicales. Estos se rindieron, como ya veo, en La Plata, y los dejaron volver a sus pagos, donde fueron recibidos como héroes. Entonces, vamos a definir brevemente una síntesis muy muy breve, porque no quiero olvidarme de por qué hoy hablamos 16 de diciembre. Hoy nos despedimos por este año. Si bien decretó la intervención federal de la provincia de Buenos Aires, nombrando, fíjense, a Carlos Tejedor, el hombre que quiso que la ciudad de Buenos Aires no fuera la capital nacional, porque era la capital de la provincia. Esto, cuando lo nombra a Carlos Tejedor, provocó la renuncia de todo su gabinete y el alejamiento definitivo de Aristóbulo del Valle, que era radical, que integraba el gabinete de Luis Sáenz Peña como ministro de Guerra y Marina. El nombramiento de Tejedor además trajo aparejado el distanciamiento con el general Julio Argentino Roca. Roca dijo, ¿qué está haciendo el presidente? ¿Cómo lo va a nombrar a Tejedor?
no le gustó nada. Sáenz Peña nombró otro gabinete, siendo el nuevo hombre fuerte el doctor Manuel Quintana. Ustedes se acordarán, el hombre que en su momento apoyó al Banco de Londres y América del Sur de Rosario, con el envío de una cañonera para, para arreglar un asunto que le molestaba a esa entidad crediticia británica, que ahí estuvo muy mal Manuel Quintana, y luego estuvo muy bien cuando con Roque Sáenz Peña en 1889 en Washington, hablando en plata, le arruinó la fiesta al secretario de Estado de los Estados Unidos de América, el señor Blaine. Recordarán ustedes cuando quiso imponer, digamos, la orden imperial yanqui, y levantó la mano y dijo, si lo pueden decir en castellano, pues nosotros no sabemos inglés. Él y Roque Sáenz Peña hablaban fluidamente el inglés. Ahí Manuel Quintana estuvo bien. Asume como ministro del Interior de Luis Sáenz Peña, y la cosa quedó bastante complicada. Es decir, la Revolución Radical de 1893, la que tuvo un éxito efímero con la llegada de revolucionarios radicales de toda la provincia de Buenos Aires en tren a La Plata, pero que fue abortada, sin embargo, causó un gran problema al presidente de la Nación, Luis Sáenz Peña. En septiembre de ese año, hubo otras revoluciones en San Miguel del Tucumán y en Rosario, donde unas 6.000 boinas blancas, que ya era el uniforme que usaban los radicales, una boina blanca, proclamaron como de facto al presidente de la Nación Argentina. Para ellos era el doctor Leandro N. Alem. Si bien el gobierno logró sofocar estas revoluciones, los círculos del poder se alarmaron ante el recrudecimiento de las luchas intestinas, al tiempo que se agravaba la situación con Chile. Mis amigos, solo voy a avanzar hasta contar que en 1892 Luis Sáenz Peña renegoció la consolidación Morgan, acordada el año anterior por el entonces presidente Carlos Pellegrini, con algunos retoques un poco más favorables a nuestra posición, que nuestro negociador, el ministro de Hacienda, doctor Juan José Romero, logró incorporar luego de largas conversaciones, firmándose los acuerdos económicos definitivos en 1893 contra este verdadero monstruo financiero británico. Su gobierno saneó las finanzas públicas, aumentó significativamente las exportaciones y dio muestra de gran austeridad republicana, pensando que de ese modo se podía transitar un camino de entendimiento a fin de lograr la pacificación social entre los argentinos, pero lamentablemente el enfrentamiento político no se superaría de este modo. Con esto, mis queridos amigos, voy a dar por finalizada, porque falta bastante, esta tarea de recordación de lo que pasó en un momento crítico del país durante el gobierno del doctor Luis Sáenz Peña. Yo ahora me voy a referir al por qué he decidido que hoy, 16 de diciembre del año 2025, terminemos estas charlas. Podría extenderme quizá unos días más, una semana más, pero no tiene sentido. Estamos verdaderamente acá con el querido Nacho, muy agotados. Esto no es una tarea fácil. Parece sencilla, tratamos de hacerla de la mejor forma, simpática, pero verdaderamente lleva un gran esfuerzo. Él, por suerte, este año ha avanzado mucho en sus estudios universitarios, ha aprobado 6 materias, lo cual, la pucha, es mucho, pero está cansado, y quien les habla está mucho más cansado.
Así que hoy, 16 de diciembre, les voy a explicar por qué he elegido que hoy sea el día en que terminemos las charlas del año 2025. Hace 60 años, el 16 de diciembre de 1965, las Naciones Unidas aprobaron la resolución número 2065, que fue un gran espaldarazo para nuestros reclamos por la soberanía de nuestras islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Presidía los destinos de la patria uno de los más grandes presidentes que tuvimos, el doctor Arturo Umberto Illia, a quien por supuesto en su momento me voy a referir como corresponde. Luego de una silenciosa y patriótica tarea de varios meses, el lunes 6 de diciembre de 1965, el delegado argentino Carlos Jiménez expresó en la Asamblea General que en la sesión del jueves 18 de noviembre, la Comisión 4 de Naciones Unidas decidió que en todos los documentos de las Naciones Unidas se utilizaran los siguientes nombres en relación con el territorio en litigio. Hasta ese momento, se lo voy a traducir, hasta ese momento el tema era siempre de las Falkland Islands. Malvinas no existía. Pero esa resolución de la Comisión 4 determinó que en todos los idiomas, salvo el español, el territorio debía llamarse Falkland Island. En español, el territorio debía llamarse Islas Malvinas, y fundado en ello, solicitó que la Asamblea General tomara nota de lo resuelto por la Comisión 4. La Asamblea General, sin objeción alguna, incluso británica, acordó aprobar este proyecto de resolución y así el histórico jueves 16 de diciembre de 1965 fue puesto a consideración del plenario de la Asamblea General, que lo aprobó por 94 votos a favor, ninguno en contra y 14 abstenciones. Y así se convirtió en la resolución 2065, el mayor logro diplomático que obtuvimos hasta el presente para recuperar nuestras Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Hace 60 años, 2 generaciones. Pues esa resolución afirmó nuestra posición por estas razones. Reconoció que había una disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido de la Gran Bretaña. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas se declaró competente para entender en la disputa de soberanía por las Islas Australes. Los británicos deseaban que dicha resolución contemplara los deseos de los kelpers, los habitantes, pero nuestro país, nuestro gobierno, logró que la resolución 2065 se refiriera en forma excluyente a los intereses de la población, de los kelpers, no sus deseos, los intereses de esa población implantada, como ya sabemos, desde 1833. Luego de expulsar a los habitantes argentinos que pacíficamente las habitaban. La derrota esta no fue bien asimilada por los británicos, que con gran cinismo, en el curso de futuras negociaciones, hicieron como que la misma nunca existió. Este significativo éxito diplomático aconteció, repito, durante el gobierno del doctor Arturo Umberto Illia, un gran presidente que impuso esta patriótica negociación. Por eso hoy, al cumplirse 60 años de esa verdadera victoria diplomática, he querido recordarla, adelantándome a que la voy a explicar, por supuesto, minuciosamente en su debido tiempo, pero para recordarla. Hoy, hace 60 años, obtuvimos
un triunfo espectacular en nuestra eterna disputa por la soberanía de las Islas Australes. Yo estuve, como ustedes sabrán, en 3 pueblos pequeños de Córdoba, y en uno de ellos, en agosto de este año, y en uno de ellos, en Pascana, tuve el gusto de asistir a un jardín de infante, un jardincito de infante, donde un alumno, Lucas Dalves, asistía al cumpleaños de 4 años. Y al otro día, a mi pedido, como recordarán, yo les dije a las maestras, miren, me gustaría venir mañana a hablar un poquito de Malvinas. Las maestras divinas prepararon a los chicos, y al otro día me tuve que enfrentar a un calificado interrogatorio, porque esas criaturas sabían mucho de las Malvinas. Así que, recordando ese grato momento que viví en Pascanas, en el jardín de infante que lleva el nombre de Dr. Arturo Humberto Ilia, he querido recordar a Lucas, el Luquita, como le dicen ahí sus padres, también a su hermano, el Matías, porque no me estoy burlando, así hablan ahí en Córdoba. Y bueno, ojalá que un día nos volvamos a ver, pero sepan que yo no me olvidé del cariño que me dieron. Y para terminar, mis amigos, voy a darles una sorpresa. Voy a introducir como final de esta charla, de este año aparte, a un trabajo que ha hecho un conjunto irlandés, Wife Tones, sobre el almirante Brown y las Islas Malvinas. Es muy simpático y creo que les va a gustar. Hay gente en varias partes del mundo que nos respalda. Los irlandeses están en la primera línea. Así que, con todo el cariño, les dejo este homenaje y me despido de ustedes. Si Dios quiere, será hasta el año que viene. Muy buenas tardes. From a county Mayo town came a man of great renown. As a sailor and a soldier was none bolder. He went to America at an early age, they say, as a cabin boy to sail the wide world over. Then adventure took him south to the De La Plata mouth. San Martin was on the route in Argentina. So 3 whaling ships he bought, and Brazil and Spain he fought, and freedom then he sought for Argentina. Now Admiral William Brown, you're a man of courage shown, and in battles fought, the odds were all against you. But your Irish heart was strong, and in memory still lives on, and in Ireland there are some that don't forget you. On St. Patrick's Day it's told, you had many victories bold. You defeated all invaders, thugs and bullies. Then through the pampas roamed, and you found a happy home. Las Islas Malvinas, Argentina. He had heard of Irish hands in a noble gallant band that helped to free the land called Argentina. He had heard with great acclaim the Patricio's name and fame when in 1806 the British came for slaughter. And to this very day in the Argentine they say the English ran away from Buenos Aires to the islands further down, and they took them for the crown, Las Islas Malvinas, Argentina. We remember William Brown and his land of great renown. The invader robbed the islands from your country.
when in 1833, whereby pirates forced to flee, and in Ireland sure we know the story fully. And the people that went to the Argentine when knew to escape the English laws and wars and famine. They have proved a loyal crew, just like all the Irish do. Las Islas Malvinas, Argentina. The old colonial days and the cruel English ways, with our thunder plunder we will teach the natives. For the Brits are going to war, just like Whitelock did before, with her ships and guns and drums and flags and banners. In the Empire days of old, when they murdered for the gold and paraded it around the streets of London. Oh, no human rights were given to the natives dead or living. Las Islas Malvinas, Argentina. In the Argentine he died, Father Fahim by his side. 57 was the year his country mourned him. A hero of the nation, he's remembered with elation throughout the world where freedom still abounds. And the Southern Cross take note, where bold Willie Bulfin wrote, the Irish still support you, Argentina. With the empire tumbling down, let no paddies back the crown. Las Islas Malvinas, Argentina. With the empire tumbling down, let no paddies back the crown. Las Islas Malvinas, Argentina.